Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondiente a la materia de ciencias naturales. Un gusto poder compartir con ustedes. Bienvenidos. Buenas noches, licenciado. Edison, ¿cómo está? Listo. Buenas noches. Claudio, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, gracias. Buenas noches, dicen. Lady, ¿cómo está? Un gusto saludarle. Bien, gracias, dicen. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a esta semana, a esta nueva actividad que tenemos el tema número 2 en desarrollo de los temas correspondientes a la unidad número 4 y continuamos hablando sobre las biomoléculas orgánicas y vamos a hablar un poco más, vamos a hacer un pequeño recuento que es importante saber. ¿Por qué están presentes las vitaminas y cuáles son las ventajas y desventajas al tener alguna carencia de cualquiera de estas actividades? Vamos a ir viendo, vamos a ir analizando y posteriormente hablaremos ya de las proteínas como tales. Vamos a hablar una vez más sobre las vitaminas. Existe una serie de compuestos imprescindibles para todos los seres vivos conocidas como vitaminas. Sin ellas, obviamente, no podría nuestro organismo subsistir. Son un grupo muy heterogéneo y algunas son de naturaleza lipídica, pero otras no son de este origen. Las vitaminas de composición lipídica derivan en el isopreno, un compuesto intermedio en la vía de síntesis del colesterol. Son compuestos liposolubles, eso quiere decir que se disuelven, y a continuación vamos a mostrar algunos de ellos. Tenemos la vitamina A1, que participa en la formación de los pigmentos visuales y mantiene la estructura del tejido epitelial. Su carencia causa la xeroptalmia, que es la resequedad de la conjuntiva, la resequedad del ojo, alteraciones en la piel y ceguera nocturna. Este tipo de vitamina se encuentra en la yema del huevo. Ahí es la importancia de consumir verduras, el hígado de bacalao y sobre todo las zanahorias. Las zanahorias para que, por eso nuestras mamitas, nuestros abuelitos decía, come zanahorias para que tengas una vista de conejo. Justamente es porque tiene esta vitamina A1 que actúa justamente sobre los pigmentos visuales y las estructuras de los tejidos epiteliales. La vitamina D3 aumenta la absorción del calcio y el fósforo en el intestino y favorece la formación de las estructuras óseas. La ausencia de esta vitamina produce el raquitismo en los niños y osteomalacia en los adultos. Los síntomas de estas enfermedades son el reblandecimiento de los huesos y la deformación de estos. Este tipo de vitamina se encuentra en los aceites del hígado de pescado y en la leche entera de vaca. Por eso es importante consumir la leche, especialmente en los niños. La leche de vaca es uno de los elementos fundamentales, obviamente, que contienen este tipo de vitaminas y que les ayuda a crecer. Dientes y sanos, dientes y huesos fuertes y sanos. En cuanto a la vitamina E, esta vitamina protege las membranas celulares de la oxidación de los lípidos. Su carencia produce infertilidad en algunos animales. Este tipo de vitamina se encuentra en los aceites vegetales, en la leche, en los huevos y sobre todo en las verduras. Así que ya saben qué consumir. La vitamina K1, por el contrario, favorece la coagulación de la sangre para que no exista hemorragias. Su carencia justamente causa hemorragias. Se encuentran principalmente este tipo de vitaminas en las hojas de las plantas verdes, el hígado, los riñones y también en algunas frutas. Esto en cuanto a esta primera familia de vitaminas. Existe otro gran grupo de vitaminas no derivadas del colesterol que se caracterizan por ser hidrosolubles. Entre estas vitaminas destacan por su importancia en los organismos las siguientes y entramos a la familia de las vitaminas B. Vamos a ver cuáles son. La B1, por ejemplo, interviene en la oxidación de los glúcidos. Su carencia causa beriberi. ¿Qué es esta enfermedad? Esta enfermedad genera síntomas de debilidad muscular, pérdida de reflejos, confusión mental e insuficiencia cardíaca. Así es que es importante, obviamente, tener en nuestro cuerpo presente este tipo de vitaminas. Esta vitamina se encuentra en los cereales, en las legumbres y en las verduras. La vitamina B2 participa en la respiración celular, su carencia produce alteraciones en la piel y las mucosas y trastornos de crecimiento. Este tipo de vitamina se encuentra en los huevos, en la leche, en el hígado y también en las frutas. La vitamina B5 y vitamina B6 no se han observado alteraciones debido a la B5, sobre todo la carencia, por el contrario, de la B6 provoca anemia y también convulsiones.
La vitamina B5 se encuentra en la mayoría de los alimentos y la B6 en los cereales y sobre todo en los frutos secos. La vitamina B12 participa en la síntesis del ADN y en la maduración de los eritrocitos. Su carencia causa trastornos neurológicos. Este tipo de vitaminas, la B12 se encuentra en la carne, es que a consumir carne también, sobre todo la proteína. La proteína es indispensable para el desarrollo correcto tanto de, obviamente, de los músculos de nuestro cuerpo. También aporta justamente esta vitamina B12 que permite mantener la maduración de los eritrocitos en nuestra sangre. Su carencia, obviamente ya saben, genera trastornos neurológicos, neuronales, así que es importante consumirlo. Y por último, la vitamina C, la más utilizada especialmente en estos fríos acá en la sierra, obviamente, y también en la costa, cuando hace el invierno muy intenso, obviamente el consumo de la vitamina C es importante, pues esta actúa como antioxidante y se encarga de proteger las mucosas, por ejemplo, de nuestra nariz, de nuestros ojos, las diferentes mucosas que nosotros tenemos. Su falta produce escorbuto también, cuyos síntomas son inflamación de las encías e hinchazón de las articulaciones. Este tipo de vitamina se encuentra en vegetales frescos y frutas. Dentro de las frutas, especialmente las frutas de características cítricas, tales como la naranja, el limón, que son los más representativos dentro de la vitamina C. Hemos vuelto a ver en esta primera etapa un recuento. ¿Por qué se les un recuento de las vitaminas? Porque obviamente, aparte de que ustedes están aprendiendo sobre los componentes de en este caso, de las biomoléculas de carácter orgánica, también son indispensables aprender a identificar dónde nosotros lo podemos encontrar y por qué son importantes para el desarrollo de nuestro organismo, o que nuestro organismo, obviamente, se desarrolle correctamente. A continuación, nosotros también vamos a hablar de las proteínas. Ya sabemos, cuando hablamos de proteínas, la carne, ¿no es cierto? Pero vamos a hablar en este caso en forma un poco más técnica de qué son las proteínas. Las proteínas son grandes moléculas formadas por la unión de subunidades llamadas aminoácidos. ¿Quién ha escuchado los aminoácidos? Ya saben que se encuentran en las proteínas. Existen 20 aminoácidos diferentes y todos tienen una estructura básica idéntica. Un grupo mínimo, un grupo carboxilo y un carbono central unido a una radial que varía de un aminoácido a otro. De esa manera técnica, de esa manera estructural, están constituidos, obviamente, este tipo de estructuras que son las proteínas y obviamente que están constituidas por una estructura bastante importante que son las proteínas. En los mamíferos, los aminoácidos esenciales son aquellos que no pueden ser sintetizados por las células y han de formar parte necesariamente de la dieta. El enlace que une los aminoácidos se denomina enlace peptídico. Debido a ello, a las moléculas formadas las podemos denominar también polipéptidos. Las proteínas forman soluciones coloides que se pueden replicar cuando se calientan. Así sucede con la albumina, por ejemplo, que se encuentra del huevo. En cuanto a la clasificación de las proteínas se clasifican en dos grandes grupos. Las proteínas simples o holoproteínas, este es el primer grupo, y las proteínas conjugadas o heteroproteínas. Estos son los dos grupos importantes en los cuales se subdivide o se clasifica las proteínas. Cuando hablamos de proteínas simples u holoproteínas, están formadas exclusivamente por cadenas de polipéptidos. Entre las holoproteínas más conocidas están las del grupo de las albuminas, mientras que las proteínas conjugadas o heteroproteínas están formadas por cadenas de péptidos unidas a otro tipo de compuestos que recibe el nombre de grupos prostéticos. Si el grupo prostético es un glúcido, se denomina glucoproteína. Si es una sustancia lipídica, recibe el nombre de lipoproteína. En cuanto a la estructura, en la organización de una proteína podemos distinguir 4 niveles o estructuras que son sucesivamente más complejas. Estas estructuras son las siguientes. La primera es la secuencia de aminoácidos que se suceden en la cadena, uno a continuación de otro. Esta estructura determina la estructura tridimensional de la proteína. Se representan de la siguiente manera: ALA,
CYS, LEU, BAL, LIS, SR y así sucesivamente. Los puntos, los 3 puntos en la parte baja significa que obviamente tienen una continuidad un poco más larga, pero esta es la representación en relación a la secuencia de los aminoácidos. En la estructura secundaria se da cuando la cadena de aminoácidos se pliega sobre sí misma. Se establecen puentes de hidrógeno en diferentes partes de la molécula y esta adquiere una estructura tridimensional. Existen 2 tipos de estructuras secundarias que son las siguientes y que podemos ver: la tipo hélice y la conformación B. La tipo hélice es una estructura helicoidal característica de las proteínas que forman estructuras resistentes. Un ejemplo es la queratina, proteína que encontramos en el cabello, las uñas y en las plumas de determinados animales. En cuanto a la conformación B, es una estructura plana que pliega en forma de zigzag y es característica de las proteínas que forman filamentos suaves y flexibles. Un ejemplo es la fibroína que se encuentra, por ejemplo, en la seda. Esa es la estructura de la secuencia de las proteínas. En la estructura terciaria se produce en esta etapa cuando la estructura secundaria se pliega sobre sí misma. Los enlaces más importantes que mantienen esta estructura son los puentes de hidrógeno entre cadenas laterales y los puentes de disulfuro. Ahí nosotros podemos ver entre aquellas zonas de las proteínas en las que existen átomos de azufre. Un ejemplo es la mioglobina en los músculos de los vertebrados. En el nivel cuaternario está constituido por varias cadenas polipeptídicas que se unen mediante enlaces no covalentes para formar una gran proteína. Un ejemplo es la hemoglobina que contienen los eritrocitos de la sangre. En cuanto a las proteínas cumplen una gran variedad de funciones y a continuación vamos a ver las funciones y el ejemplo en relación a este compuesto. En relación a la función estructural, algunas proteínas confieren resistencia y fuerza a los tejidos. Un ejemplo, por ejemplo, es el colágeno, que forman los huesos y los tendones, la queratina del pelo, las uñas y las plumas, y la elastina que se encuentra en los ligamentos. ¿Cuáles son los ligamentos? Prácticamente son los que están uniendo a los huesos, a las estructuras de los huesos, con los músculos y permiten, obviamente, la movilidad. En cuanto a la función de reserva usados en la obtención de la energía, en el ejemplo, por ejemplo, tenemos la albumina de la cara del huevo y la caseína de la leche. En cuanto a la función, tiene la función de regulación, actúa en la regulación de los procesos metabólicos. En este grupo se incluyen algunas hormonas. En un ejemplo que podemos mencionar son la insulina, que favorece la absorción y utilización de la glucosa y del glucagón, que estimula la degradación del glucógeno o glucosa en el hígado. En cuanto a la función, también tiene una función catalizadora, pues esta controla la velocidad de las reacciones en nuestro organismo. Ejemplo, tenemos el lisozima, cataliza la ruptura de los polisacáridos de la pared celular de algunas bacterias. En cuanto a la función, tenemos también una función defensiva, pues actúan defendiendo los organismos de los elementos o organismos patógenos. Un ejemplo de ellos tenemos la inmunoglobina o anticuerpos. Estos se reconocen y neutralizan los agentes patógenos que infectan al organismo. En cuanto a las funciones, tenemos una función transportadora, pues se une a otras sustancias para transportar a los diferentes tejidos. Un ejemplo tenemos la hemoglobina de la sangre, pues esta transporta el oxígeno a los tejidos, las lipoproteínas, que en su caso transportan lípidos. Y por último, la última función, una función contráctil, pues esta permite que las células y los organismos contraerse y participar en distintos tipos de movimientos. Un ejemplo tenemos la miosina y la actina, pues estas permiten la contracción de los músculos. La tubulina forma los microtúbulos de los hilos y también de los flagelos.
Entonces aquí nosotros hemos ido determinando las funciones y los ejemplos de las diferentes proteínas, las diferentes funciones que tienen las proteínas. En cuanto a las enzimas, vamos a ver cuáles son las enzimas y sus características. Las enzimas son un tipo específico de proteínas que actúan como catalizadores biológicos o biocatalizadores. Su función es la de aumentar la velocidad de reacción sin modificar la reacción ni afectar a su equilibrio. Los principales tipos de enzimas son los siguientes. Tenemos el oxidirreductasa, que obviamente cataliza reacciones de oxidación y también de reducción. Tenemos el siguiente, que es la transferasa. Este cataliza reacciones de transferencia de grupos. La hidrolasa cataliza reacciones de hidrólisis, es decir, rotura de enlaces por incorporación de una molécula de agua. La liasa, esta cataliza reacciones de rotura de enlaces sin incorporar agua. La isomerasa cataliza reacciones de transferencia de grupos para formar isómeros. Y por último, la ligasa, que cataliza reacciones que provocan la unión de moléculas. Entonces son los principales tipos de enzimas que nosotros tenemos en nuestro organismo. En cuanto a los mecanismos de acción, el conjunto de procesos por medio de los cuales las enzimas catalizan las reacciones recibe el nombre de mecanismos de acción y depende de la composición, de la estructura y de las enzimas y también de la especificidad que tienen por el sustrato. En el dibujo que veremos a continuación representado, obviamente se encuentra el mecanismo de acción de una enzima. Vamos a ver, y aquí nosotros podemos ver, en este gráfico tenemos el mecanismo de acción de las enzimas. Tenemos obviamente representados la E es la enzima, la S es un sustrato, la P es un producto, es decir, el sustrato modificado, ES es el compuesto resultante y así sucesivamente nosotros vamos a ver cómo se desarrolla el mecanismo de acción de una enzima. Por lo tanto, E, como les había dicho, es la enzima, S es el sustrato y P es el producto, es decir, el sustrato modificado. ES es el compuesto resultante de la interacción entre la enzima y el sustrato y lo denominamos complejo enzima-sustrato, mientras que EP es el complejo enzima-producto formado por la enzima y el producto. En estas reacciones podemos distinguir tres etapas: formación del complejo ES, modificación del sustrato y disociación del complejo EP. Esas son las características en cuanto al mecanismo de acción de una enzima. En cuanto a los ácidos nucleicos, son biomoléculas formadas por por carbonos de hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Contienen la información necesaria para sintetizar las proteínas. Son polímeros formados por la unión de una unidad llamada nucleótido. Los nucleótidos están formados por la unión de un glúcido de azúcar, que es la pentosa, una base nitrogenada y un ácido fosfórico. Al compuesto formado por la pentosa y la base nitrogenada lo conocemos como nucleócido. Y al unirse a este el ácido fosfórico obtenemos el nucleótido. En el siguiente gráfico nosotros vamos a poder observar cuáles son la estructura o la fusión que existen en cuanto a los nucleócidos, los nucleótidos de ADN y también de ARN, que nosotros podemos ver desde un punto de vista gráfico cómo están estructurados los fosfatos, las bases en cuanto a la desoxirribosa en el azúcar, la base nitrogenada y la pentosa, el fosfato, la pentosa y la base nitrogenada y la ribosa, que es el azúcar y también su base, y obviamente unido con los fosfatos. La pentosa puede ser ribosa o desoxirribosa. La ribosa formará el ARN. ¿Qué es el ARN? Es el ácido ribonucleico. Mientras que la desoxirribosa originará al ADN. ¿Qué es el ADN? Es el ácido desoxirribonucleico. Las bases nitrogenadas se clasifican en purina y purimidinas. Las purinas son las adeínas en su representación química, la A, y la guanina, la representación G. Mientras que las pirimidinas son la timina con su representación T, la citosina C, uracilo, la representación U, y la adeína, guanina, itinina y citosina.
Estas forman parte del ADN, mientras que en el ARN la timina es sustituida por el urácilo. Eso en cuanto a la composición que tiene también en nuestras células, especialmente en el ADN y en el ARN. Los ácidos nucleicos, el ácido desoxirribonucleico o ADN y el ácido ribonucleico o ARN se diferencian en la pentosa y en el tipo de nucleótidos. Existen 4 nucleótidos componentes en el ADN y reciben el nombre de desoxirribonucleidos, al igual que en el ARN, que también tiene 4 ribonucleótidos. Esas son las características más preponderantes en cuanto a este tipo de componentes. Los nucleótidos se unen uno tras otro mediante enlaces fosfodiéster y constituyen largas cadenas que en ocasiones pueden ser dobles y enrolladas en tipo espiral. En cuanto a las principales funciones de los nucleótidos libres, proporcionan energía en el metabolismo celular. Eso quiere decir, en la evolución celular, estos proporcionan energía para que se siga desarrollando la célula. Algunos nucleótidos pueden estar unidos a una, dos o tres moléculas de ácido fosfórico y originan un grupo de compuestos ricos en energía tipo ATP. Eso es adenosis trifosfato. Ese es el ATP. Actúan en la comunicación celular. En la membrana plasmática existen numerosos receptores a los que se unen compuestos del medio extracelular, los cuales activan o inhiben determinados enzimas. Favorecen la actividad catalizadora de las enzimas. Algunas enzimas necesitan unirse a un componente adicional llamado cofactor para realizar su actividad catalizadora. Esas son las características fundamentales y aquí nosotros podemos observar en esta estructura tenemos la estructura del ADN, cómo están los ácidos fosfóricos, cómo están representados en la celeste, la desoxirribosa en esta estructura gráfica y la base nitrogenada. Ahí tienen ustedes cómo se va formando la escalera, la estructura a través de los enlaces fosfodiéster y la pared de nucleótidos que se van formando de acuerdo al componente que nosotros tenemos y hemos ido explicando anteriormente. Pero, ¿qué es el ADN? ¿Cuál es su función y quién descubrió? A partir del descubrimiento del microscopio, este permitió adentrarnos en el cuerpo de la célula, al igual que, por ejemplo, estudiar nuestro organismo. Nuestro cuerpo está formado por cabeza, tronco y extremidades. ¿Dónde se encuentran la mayoría de los órganos principales? Son en la cabeza y especialmente en el tronco, donde se encuentra el corazón, los riñones, el hígado y así sucesivamente los diferentes compuestos, los diferentes organismos. Así también nuestra célula tiene una serie de organismos, una serie de compuestos internos que en otras clases nosotros ya hemos ido analizando, hemos ido viendo, y obviamente que cada uno de ellos tiene una función específica. Dentro de estos tenemos el ADN, que es el ácido desoxirribonucleico. Este tipo de ADN fue descubierto en el año de 1953 por James Watson y Francis Crick. Establecieron la estructura tridimensional del ADN construyendo modelos moleculares. Cabe destacar también la contribución de otros científicos como Rosalind Franklin, quien consiguió fotografiar mediante rayos X la molécula del ADN. Erwin Kraftwerk y Maurice Wilkins también aportaron en el desarrollo del descubrimiento y estructuración del ADN. El ADN está formado por nucleótidos de desoxirribosa, conocidos como desoxirribonucleidos. Habitualmente se encuentran en forma de doble cadena, aunque algunos virus poseen una cadena sencilla de ADN. Los virus también contienen esta estructura. Para formar la doble cadena existe una complejidad entre las bases nitrogenadas. La adenina siempre se empareja con la timina y la guanina con la citosina. Entre la primera pareja se establecen dos puentes de hidrógeno, mientras que en la pareja guanina-citosina se establecen tres puentes. La cadena de ADN tiene dos extremos claramente diferenciados. Uno de ellos es conocido como extremo 5, mientras que el otro es llamado extremo 3.
la secuencia de nucleótidos de la doble cadena dispuestos de forma complementaria y antiparalela se desarrolla sobre sí misma y forma unos largos tirabuzones helicoidales. Esto es lo que conocemos como la estructura de doble hélice del ADN. Esta doble hélice se considera como la estructura secundaria del ADN, pero puede compactarse mucho más gracias a una proteína denominada histona. El ADN se enrolla y da lugar a una estructura denominada nucleosoma, los cuales pueden emparentarse y generar lo que se conoce como el superenrollamiento del ADN. Estas estructuras se van compactando hasta formar los cromosomas. El ADN participa en procesos imprescindibles de desarrollo de la vida. Es el que contiene la información sobre cómo se sintetizan las proteínas y es el portador de la información genética y por lo tanto se tiene que duplicar para pasar la información de las células hijas a obviamente hacia las células hijas, proceso que recibe el nombre de replicación. Eso quiere decir la reproducción celular. En función de la secuencia de nucleótidos de ADN que contenga un organismo, se creará una serie de proteínas que harán que cada organismo se desarrolle de forma diferente. Sin embargo, el ADN no puede traducirse directamente a proteína, por lo que es necesario otro proceso intermedio conocido como transcripción. Y en él, a partir de la cadena de ADN, se crean pequeñas cadenas de ARN, las cuales ya pueden ser leídas y traducidas a proteínas. Esas son las características bastante importantes en cuanto al desarrollo importante que tiene el ADN dentro de la estructura celular, las características fundamentales que hemos ido viendo en relación a los ácidos nucleicos, hemos ido viendo una serie de estructuras en relación a los enzimas, hemos ido viendo las proteínas, las características, funciones, ejemplos. Hemos ido viendo los tipos de proteínas o la clasificación de las proteínas que son indispensables y también hemos ido haciendo un recuento acerca de las vitaminas que son indispensables para el desarrollo de nuestro organismo. Lo que nosotros comemos, lo que nosotros nos servimos de una forma equilibrada, de una forma estructural, no debemos abusar de los diferentes alimentos, pues cada uno de ellos contiene determinados componentes, los cuales son indispensables para el desarrollo de la vida. Pero si es que nosotros abusamos de ellos o saturamos nuestro organismo con determinado componente, obviamente nosotros empezaremos a enfermar a nuestra célula, pues a través de los diferentes niveles de absorción, obviamente nuestra célula va adquiriendo, va absorbiendo cada uno de sus componentes y normalmente puede generar algún tipo de enfermedad, en el caso del azúcar, por ejemplo. El azúcar, el exceso de almidones, obviamente nuestro cuerpo va a generar un proceso de insuficiencia en relación a la insulina y obviamente esto va a generar un problema de salud bastante complejo, bastante grave. Es indispensable que nosotros tengamos una dieta equilibrada, que consumamos la cantidad necesaria de vitaminas, de proteínas, de cereales, de minerales y otros componentes más que son indispensables para el desarrollo equilibrado de nuestro organismo, de nuestro cuerpo. Hacer ejercicio, aparte de todo lo que comemos, es indispensable para quemar determinadas sustancias que son no necesarias para nuestro organismo. Con estos temas prácticamente estamos llegando ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes. Les deseo que tengan una feliz noche, un feliz resto de semana, un feliz feriado, que descansen, sigan cumpliendo con todas las actividades que tienen abiertas y en su aula virtual. Les deseo suerte y que descansen y nos estaremos viendo hasta la próxima semana. Una cosa adicional, les recuerdo que a todas las actividades, todas las tareas, incluso desde la unidad 1 hasta la unidad número 3, ya se encuentran totalmente calificadas, que ustedes pueden seguir revisando las notas que ustedes han adquirido en cada una de las tareas que obviamente debían ustedes presentar. En el caso que ustedes no hayan alcanzado a presentar por obvias circunstancias, les recuerdo y les doy esa posibilidad, esa ayuda, de que ustedes pueden presentar estas actividades o igualarse las actividades
hasta la mitad de la unidad número 5. Hasta ahí ustedes tienen la oportunidad de igualarse en caso que no hayan presentado alguna actividad, para que no se queden ni tengan dificultades al final con las notas. Esa es una ayuda que yo les doy, así es que por favor sigan cumpliendo, sigan revisando. Ustedes como nadie deben saber qué es lo que han hecho y qué es lo que no han hecho por alguna circunstancia. Iguales, cumplan y yo en el momento al final que se haga un barrido definitivo, ahí les iré calificando para que no tengan ninguna dificultad y puedan cumplir con sus puntos y pasar al siguiente nivel. Esa es la ayuda que yo les doy. Señores y señores, con esto llegamos a la parte final. Les mando un fuerte abrazo, que descansen y nos estaremos viendo hasta la próxima semana. Gracias, licenciado. Muy buenas noches. Listo.